Cuenta la leyenda que una vez la humanidad quiso construir la torre más alta de la historia, una torre que tocara el cielo para alcanzar así la gloria. Pero esta, la Torre de Babel, nunca fue terminada, pues los hombres nunca llegaron a entenderse. Y esta es la idea inicial del Esperanto. El Esperanto, un bonito idioma creado por el Dr. Zamenhof, nacido en 1859, hace exactamente 150 años, en un pueblecito fronterizo entre Polonia y Rusia. Allí convivían 4 culturas en continua guerra. El pequeño Zamenhof creyó que todo el odio y desprecio que sentían entre ellos se debía a la incomprensión entre los habitantes, y así creyó que si existiese un idioma común, estos sentimientos acabarían. La UNESCO lo denominó idioma internacional y se habla desde hace décadas en todo el mundo con alrededor de 1 millón de esperantistas. Y en Valencia encontramos el grupo Esperanto, donde aseguran que este no es solo un idioma, sino una forma de vida. Una especie de sentimiento de fraternidad a priori entre los esperantistas que no existe con otros idiomas. Yo sé que me gusta un mundo en el cual la gente se lleve bien todos con todos, y romper la barrera lingüística me parece el primer paso a romper la xenofobia. Propuesto para el Premio Nobel de la Paz, su nombre nos remite a la esperanza de la unión entre los pueblos a partir de un lenguaje de igualdad. Entre su rica cultura encontramos el cine, la música y la mejor literatura traducida al esperanto. Lul cantoi pri la cepo. Ci poemo estas poeto decisis alla filo. Las raíces de las palabras surgen de los idiomas europeos. La estructura se parece al japonés y al turco, y la combinación invariable de elementos recuerda al chino. Además, yo pienso que tiene una potencia expresiva muy grande. Gran parte de la xenofobia de mucha gente viene del hecho de que no se entienden con ellos. El doctor Esperanto creó así la romántica idea de un lenguaje sencillo y fácil de aprender, que no perteneciera a ningún país, sino a la especie humana. Propuso que el Esperanto fuera la segunda lengua de todo el mundo. He estudiado 10 idiomas y me he dado cuenta que por muchos idiomas que estudie, nunca te puedes hacer entender en todos los países. Aprendí Esperanto y desde entonces es el idioma que más uso. El Esperanto es la lengua de la paz y del mundo. Y ahora ya saben, bienvenidos al Esperanto, o lo que es lo mismo, bonvenon al Esperanto.